Ya estamos, ¿eh? Crucemos los dedos, recemos mejor, para que todo ande bien. Bueno, ¿salimos? ¿Segunda? ¿Se va la segunda? Muy bien. Lo visto hasta recién es, de algún modo, algo de lo que vimos nosotros en la primera unidad, cuando estudiamos la lógica del concepto, ¿no? La semiótica. Cuando estudiamos, entre otras cosas, el signo. Ese concepto mental que necesariamente se traduce en un concepto escrito o hablado. Esa idea, esa primera captación del núcleo inteligible del ente, es en el punto en que hemos quedado hace unos minutos, con la explicación del profesor. Bien, nosotros en la unidad que estamos ahora, que es la lógica de la segunda operación de la inteligencia, estoy un poco distraído porque siguen entrando alumnos. Estamos en la apofántica, es decir, en la lógica del juicio. El juicio era aquella operación que el intelecto hace cuando, como dice Aristóteles, compone afirmando o divide negando. ¿Qué era lo que componía o qué era lo que dividía? Bueno, conceptos. Cada vez que la inteligencia ejerce una afirmación, de algún modo está uniendo, combinando, atribuyendo, predicando un concepto de otro concepto. Del mismo modo que cuando niega lo que hace es dividir, es decir, disociar un concepto de otro concepto. Siempre recordemos que no tenemos que caer en el error de creer que es más judicativa la afirmación que la negación. Hay tanta actividad judicativa en una como en otra. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿qué podemos predicar, qué podemos decir en un juicio? Nosotros cuando estudiamos el juicio dijimos que tenía una materia y una realidad formal. La materia en el juicio estaba dada por los conceptos, por esas ideas, mientras que el modo de predicarse indicaba la formalidad del juicio. ¿Sí? ¿Ven bien la pantalla compartida ahí? Sí, se ve perfecto. Perfecto, bueno, muy bien. En base al estudio que vamos a hacer hoy, podemos decir ahí con lo que dice el gráfico que vamos a poder predicar universalmente 5 cosas de algo. Esto ya vamos aclarando que depende del criterio que uno utilice, se pueden llegar a decir muchas más que 5 cosas, ¿no es cierto? Aristóteles, sin ir más lejos en el Tratado de las Categorías, habla de 9 predicamentos accidentales y un predicamento esencial o sustancial. Nosotros vamos a ver 5 maneras de predicar algo de otra cosa, de un Perdón, concepto Marcelo, básico. Sí. esos 9 nosotros lo vimos, Ajá. chicos, cuando veíamos la sustancia y los 9 accidentes, ¿no? Estos son los predicamentos esenciales. Ajá. Muy bien. Muy bien. Los géneros supremos de la realidad, dicen algunos comentaristas, que Aristóteles en otra obra pone un poco menos de 9, pero clásicamente en el Tratado de las Categorías, nosotros cuando teníamos taller de textos en nuestro instituto, después de vacaciones de invierno, generalmente leíamos las categorías de Aristóteles, sí, parte de ellas, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Me quedo más tranquilo entonces que esto ya, eso lo han visto con el profesor. Muy bien. Lo que se puede predicar de algo puede significar 2 cosas. Mi mouse lo ven, ¿verdad?
Sí, se ve, se ve. Bueno, nadie quiso poner la cámara, el único que me estoy viendo soy yo acá, ¿eh? Bueno, muy bien. Yo, Están todos en out. Bueno, ahí al el profesor lo estoy tema viendo. que Están con vergüenza. pasa que si no, viste, a veces se traba un poco. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, cualquier pregunta, cualquier aclaración, cualquier cosa que quieren decir, no esperen a que yo trague saliva. Me interrumpen y preguntan, ¿sí? O aportan lo que necesiten. Bien, hay 5 cosas que se pueden predicar de algo. Nosotros lo vamos a dividir, a su vez, en 2 significaciones. Primero, si lo que se predica significa la esencia de la cosa, o si lo que se predica significa algo que adviene a la esencia. ¿Mm? Recuerden esta distinción entre esencial y accidental que el profesor recién evocó para poder explicar el proceso de abstracción constitutiva. Nosotros en semiótica esto sobre todo lo tuvimos que usar cuando distinguimos lo que era una nota comprensiva de la que no era una nota comprensiva, de la que era una nota accidental. Bueno, muy bien. Cuando el predicado significa la esencia, pueden ocurrir 2 cosas. ¿Alguien quiere decir algo? Sigo. Pueden ocurrir 2 cosas cuando el predicado significa la esencia. Que lo que se predica signifique toda la esencia o que signifique una parte de esa esencia. Cuando Aristóteles estudia esto, estudia el ente corpóreo, y de suyo el ente corpóreo es compuesto, de materia y de forma. No existe en la filosofía de Aristóteles, por lo menos en esa parte, la simplicidad del ente. Eso recién lo va a arribar en algún libro de la metafísica, cuando hable del ente infinito. Pero no es el caso de que nos atañe a nosotros, ni en esta época, ni en esta etapa de la obra de Aristóteles. Entonces, si significa toda la esencia, a eso le vamos a llamar el predicamento de especie. Por ejemplo, hombre. Yo digo, esto que tengo aquí es un hombre, un ser humano. Estoy hablando de la especie, ¿no es cierto? Muy bien. Esa especie es algo que se predica de muchos, que son diferentes, y constituyendo toda la esencia. Entonces yo puedo decir hombre, puedo decir triángulo. Por eso que yo puedo decir que Jorge, que lo tengo ahí en cámara, que Jorge es un hombre y que no es un triángulo, por ejemplo. Y puedo decir que Pedro es un hombre. ¿Por qué? Porque estoy predicando toda la esencia de ese particular. Juan Pedro anda con problemas de conexión, entra y sale pobre a cada rato. Ahí lo tenemos otra vez. Muy bien. Eso es la especie, cuando el predicado significa toda la esencia. Pero como estamos hablando de seres compuestos, podemos llegar a encontrar predicamentos que hablen de una parte de la esencia. Las partes de la esencia pueden ser 2. La parte de la esencia que es indeterminada o la parte de la esencia que determina, que especifica esta nota comprensiva o esencial del ente del cual algo estamos predicando. Nosotros en esta unidad de apofántica, post vacaciones, vamos a tener que ver en uno de los temas que nos queda todavía, que son las reglas de la definición. La definición es un juicio que expresa las notas esenciales de un concepto. Cuando yo digo el hombre es un animal racional, eso es una definición de hombre. Hay reglas que nos da la lógica, sobre todo en la apofántica, para definir cualquier cosa de una manera adecuada.
Evidentemente hay maneras inadecuadas de definir. Pero cuando uno está definiendo, una de las notas o de las leyes, de la definición más usadas tanto en filosofía como en teología, es aquella que se llama regla de la definición metafísica, le llaman algunos autores, que es definir por género próximo y diferencia específica. ¿Qué es esto de que el género, el predicamento género, es una parte de la esencia indeterminada? Ahí pusimos ejemplo animal. Yo no sé si la palabra animal la ven, yo acá no la veo, me la tapa la fila de imágenes que tengo a ustedes. Lo tengo ahí y lo tengo al profesor ahí. Sí, sí, se Bueno, ve. dice indeterminada, género, ejemplo animal. Pensemos en el hombre como especie, ¿no? Si yo digo que el predicamento animal es parte del hombre, ¿estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? ¿Es un animal el hombre? Sí, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora, ¿es suficiente la definición? Si yo digo, Ivo es un animal. Lo digo Ivo porque lo tengo ahí al lado. Ahí. Sí. Estoy hablando filosóficamente, Ivo, no te lo tomes a mal esto. Muy bien. Yo digo que Ivo es un animal. ¿Tengo razón o no tengo razón? Zoológicamente hablando, digo. No lo digo de manera despectiva, pobre Ivo. Es un animal, ¿verdad? Ahora, ¿termina ahí la comprensión conceptual de Ivo? No, ¿no es cierto? Es decir, estoy hablando del género próximo, es decir, del conjunto al cual Ivo pertenece junto con otros muchos que incluso son de especies diferentes. El género, casualmente, es aquel predicado que se dice de muchos de especies diferentes. Es la parte indeterminada de la esencia de Ivo, del profesor, de Jorge, mía, porque somos todos de la misma especie, somos todos hombres. Es una parte de la esencia. Esta indeterminación está reclamando necesariamente desde el punto de vista formal que algo la determine. Por eso está indeterminada. Está indeterminada respecto a el hombre, porque en la esencia del hombre el género es una parte. La otra parte es la diferencia específica. La diferencia específica. Es decir, también es una predicación de muchos, porque el ejemplo que pusimos ahí es racional, y racional se predica de muchos, pero ya con una cualificación esencial, específica, por eso diferencia específica, especifica ese género animal, lo especifica cuando dice que es un animal racional. Es decir, este ejemplo de racional es respecto del hombre en general y de cualquier hombre individual, porque se está refiriendo a la esencia. Entonces, cuando yo defino, cuando yo quiero predicar ordenadamente y definitivamente, perdón por la redundancia, definir definitivamente, a la especie hombre, al decir animal racional, está completa la definición. ¿Por qué? Y porque signifiqué, con ese predicamento, signifiqué toda la esencia, no ha quedado nada fuera. ¿Se acuerdan cuando hicimos aquellos ejercicios de ordenar notas comprensivas, o mejor dicho, notas esenciales en orden creciente de comprensión? Fue uno de los trabajos prácticos intermedios, que había ejemplos de pianos, de autos de carrera, de bicicletas, de calculadoras, que teníamos que ver todas las notas comprensivas, pero ver cuál era la que últimamente especificaba al concepto. Bueno, fue eso lo que hicimos. Es decir,
fue ordenar en género y diferencias específicas. ¿Mm? ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien. ¿Bien? Bien, bien. El que calla Sí, sí. otorga hoy. Bueno, seguimos. Todo esto se predicaba si significaba la esencia. También se puede predicar algo de un concepto si significa algo que adviene a la esencia. ¿Mm? Algo que a esa esencia le puede suceder. ¿Mm? Le puede suceder. Acá entramos en el ámbito de lo accidental. ¿Mm? Lo accidental. Esto que le puede advenir o inherir, dicen algunos manuales, a la esencia. Algunos manuales cuando hablan de accidente dicen que inhiere a la esencia o adviene a la esencia. Lo que le puede acaecer a una esencia que a nosotros nos amerite un predicamento de ella, puede suceder necesariamente respecto a las propiedades que son de esa esencia, le puede acaecer necesariamente o le puede acaecer contingentemente. Cuando un predicado le adviene a la esencia necesariamente. Bueno, acá aparece un predicado muy curioso, muy importante en filosofía, que es lo que llamamos propio o propiedad. ¿Mm? Como decía hoy el profesor al final de su exposición cuando hablaba de la necesidad de un metalenguaje, de los términos que fueran necesarios, tenemos que pulir un poco conceptualmente la palabra propiedad porque es un término habitual en el habla nuestra, pero nosotros acá en esta especificación que estamos haciendo en este estudio, no le vamos a llamar propiedad en un sentido tan amplio como en el lenguaje común, ¿sí? Nosotros vamos a entender como propio o como propiedad a lo que conviene a todos los individuos de una especie, a todos, pero solamente a ellos y siempre. Es decir, propio de una esencia es aquello que se puede predicar de todos, pero solamente a esos individuos de esa especie y además siempre. ¿Mm? Por ejemplo, ¿se ven los ejemplos que puse ahí? Yo los tengo un poco tapados acá. Puse capaz de Sí, sí. reír, poder hablar, creo que dice, ¿no? Y rezar. Sí, Bien. sí. ¿Podemos decir que solamente es capaz de reír el hombre? ¿Y que siempre es capaz de reír? No digo que se esté riendo, ¿eh? Sí, capaz es. Capaz es, hablemos de capacidad. Hoy el profesor habla de potencia, ¿no? Capacidad real. Ahí está entrando Soledad otra vez. Bien. ¿De dónde le viene la capacidad de reír? ¿Tiene algo que ver con su conformación esencial en el ser humano? La risibilidad. ¿De dónde le vendrá la risibilidad? Ustedes todavía no han tenido antropología, pero algo verán con el profesor este año y el año que viene tendrán antropología. Del ser razonar también un poco. De la racionalidad, muy bien. Ivo, muy bien. Si no fuera racional, no le podría encontrar el filo gracioso a la realidad. No tendría de qué reírse. Marcelo, Sí, es el típico caso donde rueda de amigos, alguien cuenta un chiste y hay uno solo que no se ríe porque es el que no lo entendió. claro. Entonces todos se terminan riendo además del que Sí, no lo sí. entendió. Pobre. Claro, si necesitas la razón para poder entender el juego de palabras o lo que está pasando ahí, ¿no? Sí. Si no, no te reís. Yo, pasa con algunos chicos que los tenemos ahora en el aula, suelen aparecer los chicos con síndrome de Asperger,
que tiene un trastorno, el autismo, ¿no? Una variante de autismo, el autista leve, que digamos que se comunica, tiene un grado de literalidad muy elevado, es decir, no lee lo metafórico, entonces muchas veces el chiste no lo entiende porque recibe el mensaje literalmente y casualmente el sentido del humor despierta cierta analogía con algo que se está diciendo pero que representa otra cosa, ¿no? Bueno, ahí está. A todos nos ha tocado, Enrique, creo. A mí me ha tocado más de una vez ser el único que no se ríe. ¿eh? Yo desarrollé reírme más allá de Sí, que no lo entiendan. y Entonces sí, es como que pasás desapercibido. lo políticamente correcto. Sí, hay que reír La vieja igual. confiable. Sí, sí. Hay un cuento del infante don Juan Manuel, ¿no? Que quien veía al rey desnudo, era una cosa así, ¿no? Algo me hizo acordar a eso. Bueno, la capacidad de reír, la de poder hablar, la de rezar, la de organizar, la de tener religión, ¿no? Bueno, rezar y tener religión. La de perfeccionarse culturalmente, son todas adveniencias a la esencia, son operaciones que son propias de un ser humano. Ningún otro ser puede reír, puede hablar, puede rezar, ninguno. A veces algunos alumnos en algunos años discuten porque han escuchado por ahí que la hiena se ríe. La hiena no se ríe. La hiena hace un ruido parecido a la risa humana, pero no se ríe, no tiene sentido del humor la hiena. No. ¿Está? Bien. Eso es un caso de predicamento que se desprende, que adviene necesariamente a la esencia. Por último, están los predicados que advienen contingentemente o accidentalmente, ahora más propiamente que nunca la palabra accidental, a la esencia. Es lo que llamamos accidente lógico. ¿Sí? Aristóteles, en esas categorías, la gran mayoría de esas categorías son accidentes contingentes. La relación, la acción, la pasión, el lugar, el tiempo, la posición, el hábito. Son cosas que le pueden suceder o no. Estar sentado, estar armado o estar calzado, creo que dice Aristóteles. Son los ejemplos que pone Aristóteles o quien fuera que escribiera esos tratados, a veces son muy arduos, ¿no? Estar calzado o estar armado, dice, en hábito. El accidente lógico es algo que puede estar o no sin que comporte corrupción del ente, del sujeto del que se está hablando. Es decir, ha llegado Carmela. Ahí la estoy haciendo entrar. Buenísimo. Que no comporte corrupción, es decir, si un ser humano no se para, o no está parado, no está sentado, no comporta corrupción, dicen los manuales. Sí comporta corrupción si uno es capaz de reírse, por más que se haga el que entendió el chiste. Digo, si uno no entiende habitualmente un chiste, es que hay algo en la naturaleza, ya, hay algo en la esencia, que algo falla evidentemente. Si no puede hablar, por ejemplo, algo está fallando en el fondo, hay algo en la naturaleza, ¿está? Bueno, a mí siempre me pasa lo mismo. Mi reloj dice que estamos a 5 minutos de terminar la exposición y a mí todavía me falta el otro gráfico. El otro gráfico no hacía más que definir un poco, ahora lo van a ver en unos segundos. No lo ven todavía, ¿verdad? No. No. Bueno, después se los voy a adjuntar a al Classroom. Son definiciones de esto que estuve dando, ¿sí? De género, de especie, de diferencia, pero más o menos se comprendió esta distinción de los 5 predicamentos. Esto en realidad es el punto de partida. Hay mucho más para desarrollar, ¿sí?
Bueno, querría escucharlos un poco. ¿Cómo les resultó? Si hay dudas. Cuando dijiste que, por ejemplo, una persona no tiene la capacidad de hablar, dijiste que se corrompe la esencia. No, no es que se corrompe la esencia. Tiene que haber una corrupción de antemano para que esa propiedad, ese predicamento propio de la especie y de la esencia no se esté dando. ¿Sí? Imagina un ser humano, pero no que no pueda hablar porque, bueno, en este momento está anestesiado y no habla, no, no, sino que habitualmente no puede, perdió el ejercicio del habla, suponte tuvo una lesión vocal sostenida en el tiempo, ponele irreversible, no sé, las hay, ¿no? No sé, un cáncer de cuerdas vocales, una cosa así en laringe, pierde el habla. Bueno, ¿hay o no hay corrupción de la esencia ahí? ¿Qué opinas? Pierde esa capacidad de hablar. Claro, pero consecuencia de una corrupción en su naturaleza, dado en este caso por una patología. Mm. Claro. Yo este ejemplo que puse del sentido del humor, yo lo tengo con uno de mis hijos. Uno de mis hijos es autista, ¿sí? Y bueno, tiene esto, Juan tiene esto, ¿no? Recién, él tiene 16 años, recién ahora entiende algunos chistes que hacemos en la mesa, ponele. Pero si no, te toma literalmente todo. Y te pregunta, qué sé yo, no sé, ahora no recuerdo, pero es difícil que se le despierte el sesgo gracioso de una expresión, porque siempre los chistes están buscando el doble sentido en de lo que uno está diciendo literalmente. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, Agustín. Eh, Bueno, hago una breve reflexión. No, para que vean un poco la conexión entre los dos temas, ¿no? Fíjense, si yo digo ballena, ese es un concepto que nos remite a algo que existe en la realidad, a un animal, o a muchos animales que están por ahí. Ahora, si yo digo especie, género, diferencia, estos 5 que estuvimos viendo, son también conceptos. El concepto, de hecho, están las definiciones, recién las puso el profesor ahí. Ahora, fíjense que esos conceptos no existen en la realidad, solo existen en la inteligencia. ¿Y por qué existen solo en la inteligencia? Porque la inteligencia los produce cuando analiza los conceptos de ser humano, como estuvimos viendo en los ejemplos, pero ustedes estuvieron viendo, de acuerdo a lo que escuché, de piano o de lo que sea, ¿no? Entonces, fíjense, los pianos existen, vos tenés un concepto de piano, eso es lo que analizamos nosotros, ¿no? O sea, cómo llegamos a formar un concepto de piano. Ahora, cuando el intelecto trabaja sobre esos conceptos, produce, digamos, surgen nuevos conceptos como género, especie, diferencia, accidente y demás. Entonces, fíjense que esos conceptos son justamente lo que estudia la lógica, porque estudia las relaciones que hace la inteligencia a partir de lo que... Entonces, la lógica, por decirlo así, no existiría si no podemos tener un conocimiento previo de eso que existe afuera nuestro. ¿Se entiende? Porque la inteligencia necesita ese material para establecer esas relaciones. ¿Sí? Entonces, lo interesante, me parece, del tema del concepto es que estas dos materias, o al menos el tema que estuvimos viendo, se une en este punto, ¿no? O sea, la lógica trabaja sobre conceptos, entonces hay que ver cómo llegamos a tener conceptos, pero fíjense que además ahí la lógica lo que estudia es la actividad de la inteligencia sobre la inteligencia misma, sobre exacto, eso que ya está en la inteligencia, o sea, el concepto. Por exacto. eso a veces se habla de entes de razón, ¿no? Y Claro. entes de razón se dice de segunda intención, porque Ujú, el concepto también existe en la inteligencia, pero se remite a algo que está fuera. ujú. Ahora, cuando yo digo especie, diferencia, no me estoy refiriendo a algo que está fuera de la mente, sino a algo que está dentro de mi misma mente. Ujú, exacto.
Esto estaría Bueno, también bueno. eso como para que vean la conexión entre los temas, ¿no? Sí, ahí también se podría hacer una entrada con historia. Yo no sé por dónde van en historia antigua, pero este edificio racional que hace Aristóteles con los tratados de lógica es, entre otras cosas, para superar a su maestro. Porque en Platón esto no estaba tan claro, al contrario. En Platón todo esto tenía que tener una idea fuera de este mundo que sostuviera la idea de género, la idea de especie, la idea de diferencia. En una de las objeciones que Aristóteles le hace a su maestro para desprenderse de ese platonismo, está en esto que está diciendo el profesor, ¿no? Es decir, son entidades de razón que existen en la mente. Después ustedes en metafísica seguramente van a estudiar la distinción entre ente real y ente ideal. ¿Sí? Bueno, primer año. Bueno, bien, el crossover este. Sí, La Che, verdad salió que bastante bien. sí, está sí. bárbaro. ¿Qué tal, Siento que estoy en una Carmela? nebulosa flotando, imaginándome todos estos conceptos e ideas. Bueno, La verdad que está muy peor. ujú. Bueno, Entonces, adelante. chicos, yo ahora les voy a mandar al mail de ustedes un link con un formulario, son preguntas de opción múltiple, son 10 preguntas medio sencillas, pero para ver qué se entendió, a ver qué frutos podemos sacar de esto. Lo que sí van a tener media hora para hacerlo, son 10 preguntas nada más, pero tienen media hora, o sea, ustedes le dan clic y ya les empieza a correr el tiempo. Carmela, ahí veo que pudiste llegar. Yo también te lo mando, por más que quizás no estuviste en toda la clase, pero te lo mando al link, si te parece, para que al menos puedas ver las preguntas y eso, más allá de No, si lo no está resolvés grabada bien. la clase, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo igual empezaba a ver la grabación y ahí así me metí el link y lo iba a hacer. La idea era esa. Bueno, bueno, dale. Yo ahí en el mail, yo ya lo había puesto como para que lo hagan antes de o sea, hoy, pero si llegas hoy, hágala después y hacelo después, no hay problema. Sí, sí, igual supongo que ahora voy a tratar de, digamos, sí, no, y me quiero enfocar en esto porque si no, viste, se me desvirtúa la cabeza. Está bien, Si no, es como el jueves, día de esto. tal cual. Bueno, chicos, Bueno, entonces dejamos acá buen receso, ¿no? Porque ahora sí, ustedes, además que no van a rendir ninguna materia, tienen tiempito, ¿no? sí. Yo Para no sé ponerse al día. si le has contado vos, Enrique, cómo es esto del receso más la mesa de exámenes en cuanto al tiempo que ellos tienen de descanso. ¿Le contaste algo vos? No, pero tenemos las próximas 2 semanas son de receso y después, si no recuerdo mal, son otras 2 Sí, de, de de mesas. mesas de exámenes que ellos no rendirían, ¿no? Claro. Yo siempre les digo lo mismo en primer año, para agregar esto que dice el profesor. Si ustedes, Dios quiera, el resto de los años en la carrera, rinden todo entre los llamados de noviembre, diciembre y marzo, estas carreras terciarias tienen esa ventaja. Después, en esta mitad del año, tienen un mes enterito y a veces 5 semanas de vacaciones. Pero bueno, eso siempre y cuando rindan todo. En primer año pasa porque todavía con materias anuales no deben nada. Pero bueno, es un buen tiempo para parar. Este año ha sido muy, muy particular. No se desenchufen a nivel de después no acordarse de la carrera ni de nosotros, ¿sí? Bueno, yo particularmente les deseo unas felices vacaciones y les agradezco mucho el habernos acompañado y haber llevado entre todos este proceso que no ha sido fácil para ninguno de nosotros. Yo también, pero mañana les voy a mandar un trabajito práctico para que no se olviden tanto, Para ¿no? que no Igual es extrañen. muy sencillo, para que no extrañen. Muy sencillo y lo vemos Basta, lo vemos Enrique. cuando volvamos. Mm. Ey,
Soledad, a vos va a encantar. No, las dos semanas de vacaciones no las hagas, pero las dos que hay finales, ahí sí. El profe para mí no no, nos cree cuando le decimos que aprendemos, que nos gustan las clases, tiene que comprobarlo de alguna forma. Sí, ¿no? sí, Sí, No sí, lo confiamos en quiero tocar, lo quiero tocar. Mm. Correlato el texto es empírico. muy... Correlato empírico. Déjenme vender el texto, así, viste, ya los dejo. El A ver. texto es de Lewis, el que escribe las crónicas de Narnia, quizás alguno leyó o vio las películas. Bueno, de todo lo que escribió Lewis, las crónicas de Narnia es lo peor que escribió. O sea, todo lo otro, que son textos así medio de filosofía, de religión y demás. Él era cristiano, pero no era católico. Seguro viste las películas, obvio. Él pertenecía a la Iglesia de Inglaterra, aunque se convirtió de grande. Un tipo muy inteligente, y en ese texto es una conferencia donde él analiza el ser humano. Como estamos en la unidad de antropología filosófica, la idea es, o sea, él lo que se pregunta es, esta conquista que el ser humano está buscando, ¿no? en el siglo XX sobre la naturaleza, mediante la técnica, ¿no? Todos los descubrimientos técnicos y los avances tecnológicos llevan a, dice él, conquistar la naturaleza. Bueno, lo último que va a conquistar el ser humano, dice, es la naturaleza humana. Entonces hace toda una reflexión de si hay efectivamente una naturaleza humana, o todo es cultural, todo depende de quién lo piense o de quién tenga el poder, digamos. Entonces hay una reflexión muy interesante, obvio te va a encantar, Soledad, es una reflexión muy interesante de, en el fondo, el ser humano es algo o se construye. Uf. Así que bueno, con eso creo que el texto está muy interesante y es corto, y bueno, les dejo, en realidad es una guía de lectura para que les sirva sacar las ideas principales. Pero bueno, descansen estas 2 semanas y después las otras 2 le dedican a eso. Bueno, muy bien. Bueno, felices Lo vacaciones. vendió bien. Sí, claro. Pero Bueno, chicos. Luis se vende solo. También. Sí, obvio. No, cuando descubran al verdadero Luis, Es les va a volar el la amigo cabeza. era amigo del autor del Señor de los Anillos, ¿o no? De Tolkien. Claro, De claro. Eran amigos, o sea, se charlaban, se Sí. carteaban. Sí, Dos sí. pedazos de Sí. escritores los dos. Sí, Sí, grandes cabezas. claro. Che, Marcelo, bueno, vos también, que descanses. Bueno, igualmente, Enrique, Buenas vacaciones. gracias por el trabajo este. Bueno, gente, nos queda menos de un minuto. Felices vacaciones Saludos a todos. y en un rato subo todo. Chao, hasta luego. Buenísimo. Feliz Buenas vacaciones. Nos vemos, gente. Adiós. Chao. Buenas vacaciones.